Atención, solo podrás ver 2 bloques de este capítulo 4. Por problemas técnicos, esperamos poder revelar los 2 últimos bloques próximamente. Hola, bendiciones y éxito para todos los que nos están viendo en este momento. Le damos la bienvenida a este capítulo número 4 de este programa que el Señor nos permite hacer por su gracia, llamado Amigos con Joan Morales. Y hoy quiero que estés expectante, quiero que estés pendiente a todo lo que vamos a conversar. Tenemos 2 invitados muy especiales para mi vida y muy especiales para muchas personas. Pero antes de eso, me gustaría que te suscribieras al canal. Aquí te vamos a dejar el link para que te suscribas, joanmorales.oficial, y activa la campanita para que estés pendiente a cada programa que vamos a subir. Por la gracia de Dios, este es el número 4 y nos gozamos por eso. Hoy tenemos como invitado a mi padre espiritual, a mi apóstol, a mi pastor, mi amigo, y a su esposa, que es nuestra madre espiritual, madre de la casa y cobertura de este hermoso programa que hoy comienza. Así le damos las gracias a Dios por permitirnos una vez más estar por este medio y ser de bendición para cada uno de ustedes. Hace unos días estuvimos con Hugo, hace unos días estuvimos con Jennifer, y hoy tenemos la gran y grata oportunidad de tenerle, apóstol y profeta María. Gracias por estar en esta noche con nosotros. Gracias a Dios primeramente por este programa. Gracias a ti, Joan, amado hijo, por esta invitación de esta tarde. Yo creo que este programa va a llegar a las naciones. Damos gracias a Dios porque nos permitió estar acá. Gracias por la producción, por mi amada esposa que nos honra esta tarde ya con su presencia. Profeta, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación de venir hoy. Y para comenzar a conversar algo con ustedes aquí, bueno, el programa lo dice, somos amigos. Mi apóstol para mí se ha convertido en ese amigo, y qué bueno poder conversar como amigos en esta noche. Es un poco incómodo porque ustedes son mis padres, y entonces bueno, pero hoy vamos a conversar como amigos y que ustedes tengan la oportunidad de abrirse, porque hay mucha gente que tal vez le conoce, pero hay cosas que desconocen, y entre esas cosas, no es que queremos empezar con lo malo, ¿no? Pero el ministerio es muy sufrido. El ministerio es bastante sufrido, llevar una iglesia. ¿Por cuánto tiempo ustedes están ejerciendo el ministerio? Bueno, comenzamos en el 2003. Fuimos ya ordenados al ministerio. Ahí comenzó la bendición de impartir, comenzar a impartir la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo a cada persona que nos visitábamos. Empezamos desde cero prácticamente, pero Dios se plació en bendecirnos hasta hoy que hemos cumplido 21 años en el ministerio. 21 años. En 21 años, profeta, se han pasado tantas cosas, altas y bajas, cosas duras. Pero lo más duro es el comienzo. Profeta, ¿qué nos puede decir de su comienzo? Su comienzo de ustedes, de decir, bueno, vamos a aceptar el reto que Dios nos está entregando. Me gustaría escucharla, profeta, y saber parte de ese comienzo que fue bastante sufrido. Bueno, le doy gloria a Dios por este momento. Gracias, hijo, te bendigo mucho. Y realmente, bueno, estoy agradecida a Dios por estar acá. En cuanto a la pregunta, yo creo que
Han pasado muchas cosas, muchos años de altas y bajas. El inicio de nuestro ministerio, bueno, ya lo hemos contado muchas veces, y como ustedes como hijos nuestros saben que no ha sido fácil este caminar, este andar. Iniciamos de cero. Mi esposo, él no aceptaba que era pastor, él decía que ese no era su llamado, hasta que bueno, Dios se le reveló y pudo aceptar el llamado al pastorado. Y nuestro inicio fue como pastor en el sector El Nogal. Después, bueno, de una triste noticia, que fue el fallecimiento del pastor Luis Guamiche, que fue en el lugar donde Dios le plació colocarnos. Después de la muerte del pastor Luis Guamiche, fue una muerte bastante triste, trágica, porque él murió de 23 de enero, con una fuerte, podríamos decirlo, un corrientazo muy fuerte de alta tensión. Y de allí, bueno, empieza todo. Allí empieza el llamado a nosotros. Éramos confiables para los hermanos de esa congregación, para la esposa del pastor. Y ella habló con nuestro pastor y nos dice que ella necesita que nosotros le tendiéramos la mano. Porque ella, imagínate, acaba de fallecer su esposo. Y mi esposo y yo, bueno, amén, aquí estamos. Y mi pastor en aquel entonces, Antonio Delgado, él nos dijo, bueno, le toca echarle pierna. Y nosotros, bueno, amén, aquí estamos. Aceptamos el reto. Me recuerdo que en ese tiempo eran como 12 personas, y eran puras mujeres, no había hombres. De la cual, bueno, se fueron. Cuando nosotros llegamos, todas se fueron, porque eran extremadamente conservadoras. Y ella, bueno, nuestra visión, la visión que Dios había depositado en nosotros, era una visión muy diferente, una visión amplia en cuanto a lo que era la parte de doctrina, la parte espiritual, los más que todo los usos y costumbres, porque en aquel entonces los usos y costumbres era lo que mataba a las iglesias. Y nosotros oramos al Señor y bueno, aceptamos el reto. Primeramente nuestro pastor nos puso por 3 meses de prueba. Imagínate, en esos 3 meses se nos fueron la gente, porque ellos decían que no estaban de acuerdo, pues, porque aunque nosotros no llegamos ya arbitrariamente diciendo nada de lo que íbamos a hacer, pero ya ellas sabían cómo éramos nosotros, pues, en cuanto a eso. Y recuerdo que, bueno, mi esposo se ha afligido. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, bueno, seguimos adelante. Vamos a continuar, porque si el Señor nos trajo, no vamos a volver atrás. Continuamos este caminar. Y recuerdo que era un ranchito muy pequeñito. No tenía paredes de bloque, tenía ¿cómo se llama ese material? Lámina, el piso era de tierra, le tenían una alfombra, pero allí, bueno, adorábamos a Dios, y allí Dios se manifestaba tremendamente, porque nuestra meta era, bueno, adorar a Dios y alcanzar alma para Cristo. Luego que se van yendo esas mujeres que se fueron, bueno, empezaron a llegar otras personas, porque nosotros no paramos el trabajo. Nosotros continuamos el trabajo con nuestros 3 hijos. Para ese entonces la mayor tenía 12 años, Joel tenía 8 y Marianny tenía 4. Y nosotros nos veníamos desde Santa Lucía para el sector del Nogal, sin ver ni sol, ni sombra, ni nada. Nosotros, bueno, con todas las ganas, con todo el amor del mundo, veníamos a servirle al Señor. Y a veces mi esposo me decía, Mari, pero es que no hay nadie. Yo le decía, no importa. Con lo que estén y con los que quieran, seguimos adelante.
continuamos el camino. Wow. Y yo me venía a hacer mis ayunos con las mujeres con las que estuvieran, con 2, con 3. Y mi esposo se iba a trabajar, porque en ese tiempo mi esposo trabajaba en lo secular. Y yo todos los días, Señor, gracias porque yo sé que tú vas a añadir en este lugar lo que van a ser salvos. Bueno, así pasó el tiempo, pasaron muchas adversidades. Estaba mi esposo un día trabajando en ese lugar, y en esa tarde él estaba solo en ese lugar, arreglando, porque él siempre quería tener todo bonito. Él quería siempre tener todo lindo. Era un ranchito, pero él lo ponía hermoso. Y él decía, bueno, Mari, no importa, ahorita es un ranchito, pero se lo vamos a poner bello. Yo, claro que sí. Y yo le decía, Señor, yo no quiero estar en este rancho feo. Yo quiero algo digno para ti, yo quiero algo hermoso, donde la gente vea que al Dios que nosotros adoramos es un Dios que está vivo, que es un Dios proveedor. Bueno, y en esa tarde, mira, eso fue tremendo, porque hubo una tempestad tan terrible que se reventó la misma guaya con que había pasado el accidente del pastor. También quiso alcanzar a mi esposo. Eso fue tan terrible. Esas huellas pasaban por encima del techo de la iglesia, pero de las de alta tensión. Claro, claro. Y esa tempestad fue tan terrible que esa huella se reventó, y esa huella hicieron un desastre allí. Todos nos venimos corriendo desde Santa Lucía, vamos a ver qué pasó allá. Estaba mi esposo ahí, bueno, vivo por la misericordia de Dios, y dijo, estoy vivo. Estoy vivo porque Dios me guardó de que no pasara nada. Wow. Y en ese momento pudimos entender de que Dios estaba con nosotros, de que Dios estaba allí, Que Dios lo había enviado. de que realmente Dios era el que nos había enviado a nosotros a ese lugar. Gloria a Dios. Y por eso dábamos el todo. Nosotros nos veníamos, yo creo que todos los días, a la iglesia. Cuando no hacíamos una cosa, hacíamos otra. Nos íbamos a visitar. Nosotros nunca parábamos. Siempre estábamos allí con nuestros hijos, porque nunca los dejaba. Siempre estaban allí con nosotros. Y ahí había momentos que terminábamos el servicio y nos íbamos a visitar las casas, los hogares. Nos mandaban a buscar, nos mandaban a llamar para que oráramos, pasábamos película, todo ese territorio lo tomamos. Y allí, bueno, empezamos a ver la gloria de Dios. Empezó a llegar la gente, empezaron a llegar los jóvenes, empezaron a llegar los ancianos. Me acuerdo que en aquel entonces estaba este sector de las casitas, estaba nuevo. En ese tiempo las casitas no estaban terminadas, y me acuerdo que había una ventanita que daba hacia este sector, y yo le decía a las hermanas, vamos a sacar la mano por esta ventana y vamos a declarar que ese lugar le pertenece al Señor. Vamos a declarar que ese sector de las casitas le va a servir a Dios. Y yo sacaba mi mano por ahí, y las mujeres hasta se reían. Ellas se reían de mí porque, pastor, usted es loca, vamos a hacer lo que Dios me está mandando. Y empezábamos a orar, a hacer oraciones proféticas para este lugar. Gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno, y aquí está el resultado de esas oraciones. Están los frutos. Bueno, fíjense ustedes, de mandar al primer corte, hice esta pregunta para iniciar, porque me gustaría que hablemos en este momento, o que de la mayoría de las cosas que vamos a hablar en este programa, es de la aceptación. La aceptación, porque nos encontramos, a lo mejor mucha gente de la que nos va a ver, de la que los va a ver ustedes hablar, de nosotros, está luchando con ese tema de la aceptación, de cómo hago que una comunidad me acepte como pastor, que una iglesia me acepte como apóstol, cómo hago que acepten a mis hijos. El tema de la aceptación lo vamos a tocar en el siguiente corte, porque quiero que nos enfoquemos en ese área, porque sé que es algo que a ustedes han podido dominar, porque es un tema también psicológico,
que ustedes han podido dominar muy bien, por testimonio lo conozco y me gustaría que los demás también lo vieran. Eso lo vamos a ver en el siguiente corte. No dejes conectarte, suscríbete si no te has suscrito a nuestro canal joanmorales.oficial y vas a ver todos los programas de Amigos con Joan Morales. Bendiciones y éxito. Bueno, y así continuamos en este capítulo 4 de Amigos con Joan Morales, y quedó algo en el aire, mis apóstoles, y es que me gustaría conversar un poco sobre la aceptación. Los pastores luchamos con eso en nuestro principio, por el tema de aceptación. Primero, el tema de aceptación hacia que la comunidad nos acepte o donde tenemos la iglesia. Segundo, la iglesia que nos acepte. ¿Sí? Que sea la iglesia que nos acepte, pero hay una aceptación de uno mismo, que yo creo que por ahí es donde empieza la cosa. O sea, primero tenemos que aceptarnos nosotros. Fue muy difícil, apóstol, lograr esos tres tipos de aceptación en el ministerio. Bueno, todo comienzo es fuerte, no es fácil. Tuve que empezar por mí, porque yo no quería aceptar el pastorado. Que Dios le dio sabiduría a mi pastor. Me dijo: Luis, solamente son 3 meses que vamos a colocarte allí para que le atiendas a este negocio, mientras Dios dice a quién vamos a colocar acá. Bueno, pasaron 3 meses, la iglesia empezó a crecer y yo comencé a aceptar sin darme cuenta. Dios fue que me metió en este asunto. 3 meses cumplidos. Nosotros, mi esposa y yo, siempre hablamos de esto. Oye, ya se cumplieron 3 meses, gracias a Dios, nos vamos a casa. Hacían una reunión, mira, le toca 3 meses más. Vamos a ver que en esos otros 3 meses Dios va a colocar a alguien que sí va a hacer el trabajo, un pastor. Vamos a dejar, después de haberse cumplido los otros 3 meses, nos dice: mira, vamos a dejarlo ahora por 1 año. En ese año, bueno, Dios va a hablar, pero ya después que pasamos los 6 meses, ya nos fuimos como pegando, enamorándonos de la obra, enamorándonos de aquellas personas tan bonitas que, a pesar que venían a la iglesia a buscar a Dios, no había una aceptación, porque decían que éramos unos muchachos. Lo mismo que pasó acá. Claro. Son unos muchachos. ¿Qué nos pueden dar esos muchachos nosotros? Pero había algo muy importante allí, que no quisimos huir del propósito. Antes de cumplir el año, que ya no íbamos a casa, nos sorprendieron. Mira, el día domingo los vamos a ungir como pastores acá a este lugar. Wow. Yo pelé los ojos, yo dije: Dios mío, esposa, tremendo rollo nos metieron. No, pero no es que lo metieron, es el Señor, que hay un propósito que está marcado para ustedes comenzar un ministerio. Bueno, vamos a darle. La comunidad. Ciertamente la comunidad, eso fue progresivo, ya que había el costumbre de la ropa de las mujeres, ver siempre las mujeres con la faldota, verlas con toda, tú sabes cómo usan aquellas personas, y la gente se fue adaptando. Incluso yo no aceptaba a las mujeres en pantalones en el altar, porque tenía eso aquí en la mente. Oye, ¿qué van a decir? ¿El qué van a decir? ¿El qué dirán? El qué dirán. Sí. Y bueno, es un error que un pastor caiga en ese tema del qué dirán. O sea, los pastores, hay pastores que caen en ese tema, o sea, que por lo que dice se guían. ¿Qué tan grave es ese asunto, apóstol? Es un error, porque nosotros tenemos que ser lo que somos. Okay. No sí. Ser imitadores de otro, porque aquellos usan, entonces yo voy a usar igual que aquellos. Si el zorro usa una capa, entonces yo voy a usar una capa. Cada quien tiene su esencia. Cada quien tiene su esencia, y la esencia de nosotros era esta, por revelación de Dios. Yo creo que ahí es donde cometemos el error nosotros a veces, que queremos ser
como la gente quiere que nosotros seamos. Que nosotros seamos. ¿Lo intentaron hacer con ustedes en algún momento? Sí. Gente que trató de moldearlo. Gente que trató no, incluso se acercaron pastores a mi persona a decirme que era extraño las mujeres en pantalones en la iglesia. Y yo le mira, extraño no es. Y así fue pasando el tiempo y bueno, nos fueron aceptando. Tanto que los pastores nos cerraron las puertas por mucho tiempo acá en Pacastillo. Sí. Una oportunidad se acerca un pastor y me dice: Luis, ¿por qué tú tienes tantos jóvenes? Yo no veo que tus jóvenes usan zarcillo, no son malandros. Y bueno, porque aquí está la esencia del Espíritu de Dios. Aquí se le da la palabra, se le da el pasto que nosotros necesitamos. Nosotros no nos estamos dejando llevar por lo que el dirán, el que otras personas están por allí que usan, que no usan. Nosotros somos así. Oye, pero es extraño que tantos jóvenes, porque eran mujeres, hembras y varones. En una oportunidad vino otro pastor y me dijo lo mismo. Me dijo: yo no sé qué tienes tú, porque tú no eres bochinchero como los muchachos, tu esposa tampoco, pero ustedes tienen una gracia. Yo le dije: ajá, tengo la gracia de Dios, mi esposa tiene la gracia de Dios. No somos unos desgraciados, tenemos gracia. Y así pues, en otra oportunidad viene uno de los primeros pastores y me dice: no, vale, tú tienes que darme de lo que tú tienes. Y yo le dije: lo que tengo te doy, porque no, la obra no es mía, sí, la obra es de Dios. Bueno, ahí fue, yo lo invité a un encuentro y el hombre aceptó, fue un encuentro, pero no tuvo nunca la misma gracia que tuvo Lluvias Bendiciones. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí una asignación, tienes unas herramientas que Dios te ha adoptado como pastor, y a cada pastor le da sus herramientas, que las sepan utilizar es una cosa, o que las guarden es otra cosa. Y bueno, Dios nos dio esas herramientas. Yo tuve una experiencia muy tremenda en el Señor. Yo vengo de una iglesia conservadora. Mi esposa también viene de una iglesia conservadora, donde sacarse la ceja era pecado, cargar una blusita por aquí así era pecado, ir a la playa era pecado, ir a un parque era pecado, y todo eso. Yo tuve que confrontar en una oportunidad al pastor y me aceptó el confrontamiento, tanto que es amiguísimo mío. Hoy día es apóstol y ya no está, ya no usa. Ya va a la playa ya. Ya va a la playa, ya el hombre y su amada esposa también. Dios los bendiga grandemente a estos pastores. Todavía están en ejercicio, pero en Baruta. Y Dios me dio una revelación, o sea, yo tuve un cara a cara con Dios. Por eso, porque yo también juzgaba. Yo no los juzgo a ellos. Claro. Yo no los juzgo porque yo sé dónde estoy parado. Dios me dio una revelación y Dios me habló al oído. Y Dios me dijo: mira, esto es así, 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 asado. Así lo vas a hacer. Y bueno, aquí estoy. Tenemos 21 años ya en el ministerio, honrado de Dios y honrado también por ustedes. ¿Qué se puede hacer cuando hay una persona que no nos acepta, pero viene a la iglesia, pero no te acepta? O sea, ella dice: bueno, yo voy porque quiero buscar de Dios, pero no hay una aceptación hacia la paternidad que uno como pastor da. Si esas personas que están dentro de la iglesia, que no nos aceptan, pero están allí, ¿cómo manejamos esa situación, profeta? Es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Porque el pastorado es muy sufrido y no todo el mundo nos acepta, ni como pastor ni como padre. Pero nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, porque la palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que es el trabajo que hacemos nosotros, sin esperar nada a cambio, por amor a Dios y por amor a las almas. Y tampoco nunca estamos esperando que ninguna de las personas que está dentro de la iglesia se congracie con nosotros porque quieren que nosotros hagamos las cosas a la manera de ellos para podernos aceptar. No es el deber ser,
porque nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, directamente de parte de Dios. Y yo creo que por más que nosotros hagamos, por más que nosotros amemos, por más que nos compenetremos con las personas, siempre va a haber alguien que no te va a aceptar. Yo tengo un dicho y digo que esto es con amor y por amor. Así es. Lo que uno va a hacer debe hacerlo por amor a Dios y con amor, porque va a traer buenos resultados. Cuando yo acepto al pastor o a la pastora como mis padres, entendiendo y sabiendo que son las personas que oran por mí, que son las personas que están pendientes de mí, que son aquellos hombres que Dios ha puesto a mi lado para cuidarme. Eso tiene que ser algo revelado de parte de Dios. Tiene que haber una revelación en el espíritu de la persona para que pueda haber esa aceptación. Todo tiene un origen, todo tiene un porqué. ¿Qué pasa? Hay personas que vienen con un pasado frustrado. Hay una parte donde dice un dicho que el que está sufrido quiere ver que todo el mundo sufra, claro, ¿verdad? El que está frustrado quiere que todo el mundo esté frustrado, porque todavía no han tenido un encuentro genuino con Dios. Porque cuando una persona tiene un encuentro genuino con Dios, es sana. Y esa persona puede tener la revelación de Dios en su vida y va a poder entender que el hombre que Dios puso allí es mi padre espiritual, es mi madre espiritual. Porque ¿cuál es el papel fundamental de un papá y de una mamá? O sea, es el estar pendiente. Claro. Aunque tú no llevaste a ese hijo en el vientre, en la parte secular, ¿verdad? Pero en la parte espiritual, cuando ya esa persona llega a la iglesia, tú lo adoptas como tu hijo. Porque ¿quién ora por los hijos espirituales? Nosotros. Padre espiritual, claro. ¿Quién está pendiente de ellos? Porque vamos a poner un ejemplo. Se enfermó alguien y a ti te pasó. Aquí se enfermó un anciano y se enfermó el hermano Eri. ¿Y quién estuvo allí en el hospital? Estuviste tú, claro, con tu esposa. Hiciste el papel de papá, de un padre. Eso lo hace un padre. O sea, es cuestión de aceptación. Es cuestión de que cada uno de nosotros podamos ir a la presencia de Dios y buscar revelación. Y tener esa aceptación. Porque ¿qué pasa, pastor? Anteriormente, a nosotros los pastores no nos decían pastores. Nos decían era hermano. Hermano Luis y hermana María. Eso es tan terrible la falta de doctrina en la parte de la palabra. Vamos a hablar de ese evangelio de antes, de donde venimos nosotros. Un evangelio frustrado, de verdad. O sea, lastimosamente es así. Y yo tengo base para hablarlo. Donde no te enseñaban ese amor y te decían, mira, ese hombre y esa mujer representan a tu padre aquí en la tierra. Porque el papá, bueno, el buen padre, ¿no? Porque claro, ahí a ti te enseñaron de que tú eras la oveja y el pastor. Ya cuando a los pocos tiempos. Entonces, no es la hermana, es la pastora y es el pastor. Porque son las personas que Dios le plació colocar allí en esa congregación para que te dirijan, para que te guíen, para que te den una palabra, para que oren por ti, para que estén pendientes en todo el sentido de la palabra. Nosotros los pastores somos muy detallistas. Bueno, no sé, hay algunos que no sé, ¿no? Voy a hablar en el caso de nosotros y es lo que siempre nosotros le hemos tratado de enseñar a ustedes como nuestros hijos espirituales, es ser detallista. Y me acuerdo que en una oportunidad, una de nuestras líderes en aquel entonces
que prácticamente comía con nosotros en el mismo plato, como quien dice. Y ella se le acerca a una nueva creyente y ella le dice a la chica, le dice, gloria a Dios que la muchacha no le prestó atención y hoy por hoy es una tremenda líder de nuestra casa. Ella le decía, ten cuidado con la pastora, porque la pastora le gusta dar regalos para comprar a la gente. A ella nunca se le reveló que yo era su madre. Por eso hablaba así. Claro. Porque un hijo no va a hablar mal de su padre. Un hijo va a cuidar y va a proteger a su papá y a su mamá. Entonces, esto tiene que ser por revelación, pero con aceptación de la gente, o no, igualito debemos continuar el camino y el trabajo en el Señor. Así es. Bueno, seguiremos hablando de la aceptación. Tengo algunas preguntas con respecto a eso. Suscríbase a este canal, joanmorales.oficial. Nos vemos en el tercer bloque de este capítulo número 4, amigos, con Joan Morales. Bendiciones y éxito.